Amén. Dios les bendiga a todos. Sean bienvenidos a este nuevo video, ¿verdad?, de enseñanza, en el cual queremos continuar hablando de lo que es la identidad, conociendo como fuiste conocido. Y le he puesto, ¿verdad?, diversidad en la adversidad. Diversidad implica pluralidad. En la adversidad. La adversidad nosotros ya hemos hablado en otra ocasión de que la adversidad tiene que ver con el adversario. No puede haber adversidad si no existe primeramente un adversario. Así como no puede haber una cultura si primero no existe un culto. No puede haber adversidad si no existe un adversario. Y Dios hizo al adversario, y Dios permite al adversario. Hay un momento en que el Señor ha de matar la manifestación terrenal del adversario, lo cual será el anticristo. Lo va a matar con el espíritu de su boca. Está hablando del Da'at, el conocimiento de la palabra de Dios. El anticristo será vencido, será condenado, será aplastado, será destruido por el conocimiento de la palabra de Dios. Pero no existe una adversidad si primeramente no existe el adversario. A Satán, la palabra Satán lo que significa es adversario. Y de él es que viene la adversidad. Dios permite al adversario. Dios creó al adversario. No es que cuando Dios creó al Hasatán como un ángel de luz en la eternidad, no es que Dios no sabía que se iba a revelar. Dios ya lo sabía. Dios lo sabe todo. Le estoy diciendo de que no puede haber adversidad si primero no existe un adversario. Y el adversario Dios lo permite, Dios lo creó. Dios sabía que se iba a revelar y que Luzbel se iba a convertir en un adversario. Pero ¿por qué no terminó con él? Simple, porque él iba a usar al mismo adversario, así como lo hemos hablado anteriormente. Jesús en el desierto ya tenía la unción, ya tenía el poder, ya tenía el bautismo del Espíritu, ya tenía todo el conocimiento de la palabra. Él es todo sabiduría. Personas que dicen, ahora ya lo tengo, me voy al ministerio, ya estoy preparado. No, Jesús ya tenía la sabiduría, ya tenía el conocimiento, ya tenía la unción, ya tenía el bautismo en el Espíritu, pero ahora tenía que ser aprobado por Dios en el desierto, y a quien Dios usó en el desierto fue al Hasatán. En una manifestación de una serpiente. La serpiente, lo que significa, ¿verdad?, lo que representa en el mundo espiritual son demonios que provocan caída, así como los escorpiones, que son demonios que de tormento. La serpiente son demonios que provocan caída. Y a quien Dios utiliza en el desierto para hacerle el test al Hijo de Dios para que pase al ministerio es al Hasatán. La adversidad. Por eso es una prueba. Y allí, por esa razón, le decía, Dios no ha terminado con el adversario, porque va a formar parte de tu formación. En la prueba es que tú vas a crecer. Gracias a Dios por el conocimiento de las escuelas teológicas. Gracias a Dios por las universidades teológicas. Gracias a Dios por los institutos. Gracias a Dios por el conocimiento intelectual que podemos tener de la palabra de Dios. Pero solamente eso es conocimiento. Se convierte en sabiduría cuando lo llevamos a la acción. Pero ese conocimiento se lleva a la acción en medio de la prueba. Allí es donde cada persona le es pasado por un test, por un examen, por una prueba objetiva con el propósito de pasarlo al otro nivel. Y allí quien utilizó Dios en el caso de Jesús fue al Hasatán, la adversidad.
Y no existe la adversidad si no existe el adversario. Así que la palabra adversario, que es el Hasatán, adversidad viene del adversario, ¿verdad? Y la acción de ese adversario es el diabolus. Escuche eso. La acción o el propósito del adversario en el mundo literal, en el mundo natural, la acción del adversario en el mundo literal, lo repito para que lo entendamos, ¿verdad? Y vamos despacio, tratando, ¿verdad?, de que todos, hasta el más pequeño, entendamos esto. Por eso, ¿verdad?, no hablamos cosas muy profundas, pero queremos que todos entendamos esto. La acción del Hasatán, la acción del adversario, la acción del adversario es el diabolus. La acción del adversario en el mundo natural y físico es el diabolus. La palabra diabolos o diablo, ¿verdad? En nuestra palabra castellana, pero en el griego es diabolus. Y lo que significa el diabolus es división. Y la acción del enemigo es dividir. Escuche eso. Por eso cada vez que una persona quiere dividir una corporación, quiere dividir una iglesia, no se está viendo en contra de un pastor, se está viendo en contra de Dios. Pero aún así, y hay un misterio aquí, porque Dios en la historia permitió la división. La división en el tiempo antiguo. Se recuerdan cuando Israel se dividió, el reino del norte y el reino del sur. La iglesia primitiva, en 1 Corintios capítulo 1, el verso 10, habla de una división en que unos decían, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Kefa, otros decían, yo soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Cristo. A todos los pone en el mismo paquete el apóstol Pablo, y los reprende y los corrige. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Cristo está dividido? La acción de Cristo es unidad. Y vamos a hablar de eso cuando hablemos de la gloria. La gloria de Dios. Más adelante en esta misma serie de lo que es la identidad. Hermano, entonces, pero Dios ha permitido el diabolus en la historia. La división en la historia. Y cuando Dios ha permitido esto es cuando un pueblo se corrompe, cuando un pueblo se desvía de la verdad, cuando un pueblo ya no sigue la sana doctrina, entonces es que Dios ha permitido de que haya un remanente que se salga de ese lugar, para que ese remanente, para preservar ese remanente con la verdad y que no sea contaminado con el error. Por lo tanto, Dios ha permitido el adversario, que la acción del adversario es la división, el diabolus, escuche eso, el diabolus aún sirve para la formación de los hijos de Dios, como en el caso de Jesús en el desierto, la serpiente. El diabolus sirve para la formación de todo el hijo de Dios. Todo aquel que profesa la fe, todo aquel que dice ser un hijo de Dios, pasa por pruebas, por adversidades, en el cual el diabolus está activo para hacer caer a la persona. Desde la perspectiva del enemigo es destruir, pero desde la perspectiva de Dios es formar, darle forma a un vaso, a un instrumento que él quiere usar. Allí en el desierto es que se define la personalidad y la identidad del Hijo de Dios. Cuando se le dice al enemigo, escrito está a través de la palabra, conocimiento de la palabra de Dios. Conocimiento revelado de la palabra de Dios. Y la palabra diabolus o la división que viene del adversario, Dios la ha permitido. Porque a veces la adversidad forma a los hijos de Dios. A veces la adversidad que se va a levantar en tu hogar va a ser, si Dios tiene un llamado para una mujer
La adversidad puede ser el marido de esa mujer que le diga, tú no vas a ir a la iglesia. Esa es una adversidad que el enemigo está utilizando. La manifestación del adversario para que la persona no cumpla el propósito de Dios. Es decir, una adversidad es un obstáculo para que tú no avances, para que tú no cumplas el propósito de Dios. Y la adversidad muchas veces está dentro de la casa a través de un marido que no quiere buscar de Dios y está dejándose usar por el maligno. A través de una mujer que no quiere buscar de Dios y que se deja usar por el maligno en el Yetzer Hará, el alma animal, la inclinación hacia el mal. Y de esa manera la adversidad muchas veces, que es el diabolus, ¿verdad? Que es división. Cuando es que el diabolus está actuando cuando hay división dentro de una familia. La palabra diablo lo que significa es división. Yo pregunté en una ocasión, cuando yo estaba en el instituto, le pregunté al maestro, hace mucho tiempo, ¿verdad? Le pregunté, pero ¿qué significa diablo? Y él me dijo, estamos hablando cuando yo estaba recién convertido, se puede decir, hace tiempo atrás. ¿Qué significa diablo? Y él me dijo, significa lo mismo, adversario. No es así. Aunque es la acción del adversario, el diablo, pero una adversidad es un obstáculo que no te deja avanzar. Una adversidad es una batalla en contra tuya. Los adversarios, se entiende. Pero la palabra diablo es división. Así que cuando hay división en un hogar, en una familia, es que el diablo se ha metido para querer romper. Cuando hay división, cuando el esposo dice una cosa y la esposa dice otra cosa para formar a los hijos, hay una división, hay un peligro allí. El Hasatán está trabajando para destruir. Porque ha metido el adversario, ha metido el diablo, lo que es la división. Cuando hay división de líderes en una iglesia, es porque el diablo se ha metido en medio. Decir, hay división, unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. Y por supuesto, le decía que cuando la persona está en un error, cuando hay una corporación en un error, allí es que Dios va a permitir solamente así la división. ¿Para qué? Para preservar en la verdad a un pueblo, a un remanente. Yo me recuerdo que cuando yo estuve dando clases en un instituto, ¿verdad? Estuve dando clases por varios años. Y después de eso, ¿verdad? Yo entendí que, porque veía, ¿verdad? Los libros, cuánta contradicción, y así trataban de sacar y de salir adelante dentro de la interpretación occidental. Y habían grandes errores y grandes, ¿verdad? No le estoy diciendo a las personas que están en el instituto que paren de estudiar. El instituto es una buena herramienta y un buen lugar de formación, herramientas que Dios tiene para formarnos también a nosotros, para ayudarnos a crecer en el conocimiento de la palabra. Pero entendimos de que estaba muy corto enseñando teología y entendimos que había algo más. Sacamos en una universidad, ¿verdad? Sacamos unos diplomados y luego sacamos una licenciatura en teología, pero vimos de que había algo más y que había muchos errores y muchas contradicciones dentro de lo que es la teología occidental. Y estudiamos, hermanos, los lenguajes originales de la Biblia. Yo sé muchas personas que utilizan el hebreo para manipular a otros sin tener el conocimiento del hebreo. Porque he visto muchas personas de que han agarrado el hebreo, ciertas palabritas, y con esas palabritas que agarraron del Strong quieren darle una interpretación a esas palabras cuando son profundas. Si no se conoce la cultura, una persona no puede saber a lo que se está refiriendo, aunque el diccionario bíblico le diga el significado de la palabra. Y yo dejé en una ocasión un deber, una tarea,
de que me llevaran el significado de una palabra extensa. Y cuando llevaron el significado, uno decía una cosa, otro decía otra cosa, otro decía otra cosa, que se contradecían el uno con el otro, y así muchos significados diferentes. Cuando les pregunté de dónde lo habían sacado, cada uno lo sacó de su diccionario cristiano. Un diccionario bíblico. Pero con la interpretación denominacional de las personas que llevaron a cabo ese diccionario. Dentro de su contexto, si no se entiende en el contexto bíblico, que es la cultura judía, mi hermano, entonces se saca de su verdad y de su realidad, de la esencia que Dios quiere transmitir a través de la Biblia. Espero que podamos entender. Yo sé que esto no es profundo, pero es necesario que lo veamos, ¿verdad? Para entender lo siguiente. Pregunté en una ocasión qué significa la palabra diablo y me dijeron lo mismo adversario. No significa lo mismo adversario. No significa adversario. Lo que significa diablos es división. Así que cuando la división está activa en un lugar es que el enemigo está trabajando. El diablo se ha metido para romper. Y sin embargo, le decía, Dios muchas veces rompe. Por eso dice, yo traigo una espada entre los de su propia casa. Jesús mismo lo declaró. Yo traigo una división, es decir, una espada para cortar entre los que no creen. Por eso dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, Dios te recogerá. Hay personas que no creen en el Mesías de Israel. Hay personas que no creen en la verdad. Y cuando Dios trae a una persona a la verdad, entonces Dios lo aparta. Y Dios permite que de esa manera la persona pueda crecer y avanzar en los caminos de Dios. Hay personas que se dejan influir por la mentira y continúan con la corriente, ¿verdad? Donde va toda la gente. Como dice, ¿verdad? Donde va toda la corriente. Allí continúan, ¿verdad? Así no tienen ninguna batalla, ninguna adversidad. Pero es necesario que el Hijo de Dios pase por adversidad, donde el enemigo usa al diablo, la división, para tratar de dividir, escuche eso, el alma del ser humano. El enemigo trata de dividir con el diablo, la división, el alma del ser humano. ¿Sabe cómo se define la palabra integridad? Integridad es la capacidad, una manera de definirlo es integridad es la capacidad de estar completo y sin ninguna división. Eso es lo que significa integridad. Es decir, que tu consciente esté de acuerdo con tu subconsciente. Que tus emociones estén de acuerdo con tu raciocinio. Y que tu raciocinio esté de acuerdo con tus sentimientos. Eso es integridad, la acción de estar completo. Es decir, no permitir la división. Cuando hay división, que el enemigo ha trabajado en una persona, la persona está dividida emocionalmente. Hay personas que están divididos emocionalmente. Hay personas que están divididos sentimentalmente. Y el alma del ser humano ha sido dividida, ha sido hecha pedazos, ha sido fragmentada en pedazos, que el enemigo no quiere que tenga integridad. El Salmo, mire lo que dice el Salmo 74, el verso 4, dice, tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Han puesto la palabra asamblea aquí, asamblea. Hay personas que dicen, corrijo, hay personas que dicen que la iglesia nació en el Pentecostés. Es otra mentira que nació en el siglo III. En el siglo III, cuando ya Roma había tomado las riendas del liderazgo en la iglesia cristiana. Roma para ese tiempo, cuando sus raíces habían sido 100% judías, ahora Roma, que era la abominación desoladora de la cual Jesús habló en Mateo capítulo 24, el verso 15 en adelante. Pero ese cumplimiento de la abominación desoladora viene en su total cumplimiento al tiempo del fin. Pero en un sentido parcial,
La abominación desoladora se manifiesta cuando en el 70 después de Cristo se meten los romanos y queman el templo y queman la ciudad de Jerusalén. Así como en el tiempo final, así mismo va a ser. Que los gentiles, dice, hollarán la ciudad santa. Fíjense bien, y vincula a los gentiles. Hoy en día hay pastores, entre comillas, que dicen que no, que nosotros somos la iglesia gentil. Y ya hemos explicado eso. No somos la iglesia gentil. No somos iglesia gentil. Somos de origen gentil, que es diferente. Pero no somos, cuando venimos al Dios de Israel, hermanos, nos convertimos en parte de Israel. Por eso dicen que fuimos injertados. Cuando eres injertado, ya cuando te alimentas de la misma savia al cual has sido injertado, y te alimentas de la misma savia, ya no estás dividido, sino que eres uno solo con esa persona. Y ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Nosotros llegamos a través de las 10 tribus que fueron arrancadas, esas ramas que fueron arrancadas, pero que al final vuelven al Mesías de Israel, que vuelven al conocimiento verdadero de la palabra. Entonces, hay quienes que dicen, nosotros somos iglesia gentil, dice, cuando la Biblia enseña otra cosa. 1 Tesalonicenses capítulo 4, el verso 4 dice, no como los gentiles que no conocen a Dios. Hablando de la pareja, de la mujer, del matrimonio. Que cada uno sepa tener a su esposa en santidad y honor. No como los gentiles que no conocen a Dios. Si los gentiles no conocen a Dios, pero si usted y yo lo conocemos, significa que ya no somos gentiles. Y Mateo capítulo 6, el verso 7 dice que no oremos como los gentiles que piensan que por su palabrería van a ser escuchados. Así que Dios no escucha a los gentiles, pero si Dios nos escucha, si lo escucha a usted y a mí, significa que ya no somos gentiles. No oren como los gentiles. Y dice en 1 Corintios capítulo 12, el verso 2, capítulo 12, el verso 2 de 1 Corintios dice, cuando erais gentiles, os extraviabas. Le está hablando a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto no era hebrea, era de origen gentil, pero le está diciendo, para que lo entendamos, le está diciendo, cuando erais gentil, en tiempo pasado erais gentil. Es decir, que para ese tiempo que Pablo les está hablando, ya no eran gentiles. Cuando erais gentiles, os extraviabas, porque gentil, le decía, usted no puede interpretar la Biblia como en su propia cultura, en la cultura occidental, porque si usted saca la Biblia de su contexto original, de su cultura original, que es la cultura judía, y la trae a su cultura para interpretarla, entonces usted se desvía de la verdad. Porque en esta cultura, en este contexto, la palabra gentil lo que significa es una persona amable, una persona que le agarra las bolsas, la carga, una persona para ayudarle. ¡Wow, qué gentil! Le alcanza la silla para que se siente. ¡Wow, qué gentil! Eso es gentil en nuestro contexto. En el contexto judío, en la cultura judía, un gentil es un idólatra. Por eso el apóstol Pablo les dice, cuando erais gentiles, a una iglesia de origen gentil, pero que ya no eran gentiles. Tiempo pasado, cuando erais gentiles, os extraviabas. Ibas detrás de ídolos mudos. Y dice también en Apocalipsis capítulo 11, el verso 2, dice de que los gentiles hollarán la ciudad, hablando de las fuerzas del anticristo. Los gentiles hollarán la ciudad santa 3 años y medio, 42 meses. Y si usted se sigue llamando iglesia gentil, usted va a estar en ese grupo. Los gentiles van a hollar la ciudad. Usted ya no es una iglesia gentil. Usted es Israel porque fue injertado en el olivo natural que es Israel. Por eso dice de que hablando de la salvación y de la nueva Jerusalén, tiene 12 puertas para los 12 hijos de Israel. Por la puerta de Judá va a entrar Judá, por la puerta de Rubén va a entrar Rubén, por la puerta de Simeón va a entrar Simeón, por la puerta de Isaacar va a entrar Isaacar, por la puerta, y así son 12 puertas con las 12 tribus de Israel, por una de ellas.
Y no existe una puerta número 13 para decir, y la iglesia gentil que se creó en el siglo la interpretación. Esa interpretación errada, diabólica, que se creó, que dice que la iglesia nació en el Pentecostés. Nació en el siglo III, cuando ya solamente habían líderes no judíos, sino líderes romanos en las iglesias. Porque ellos mismos sacaron huyendo a los judíos, a los líderes judíos. Ya no estaban los apóstoles, ya no estaba Juan, que fue el último de los apóstoles. Ya no estaban liderando los judíos, sino que los romanos agarraron las riendas. Y hoy en día muchos dicen, la primera iglesia fue la iglesia apostólica romana. Espere un momento. No erre. No caiga en una división del Hasatán. La primera iglesia fue de origen judío. Jesús la fundó. Él era un judío dentro de su propia cultura judía y nunca la sacó. Por eso vemos a través de toda la Biblia muchos hebraísmos. La mayoría de las cosas que Jesús habló son hebraísmos. Las parábolas que Jesús habló son puros hebraísmos, que se entienden en su contexto, no en el contexto occidental de los Estados Unidos o de donde usted esté, no, sino judío. Y no se entiende a menos de que se entienda la cultura judía. Entonces, las personas que dicen que la iglesia nació en el Pentecostés están siguiendo una interpretación que nació a través de la iglesia apostólica romana en el siglo III. Constantino lo arruinó todo y permitió fiestas en la iglesia que no existían y que no fueron dadas por Dios. Dios puso el Pesach, la Pascua. Dios puso el Matzah Matzot, que los panes sin levadura. Dios puso los Bikur, los Bikurim, que son las primicias. Dios puso el Shavuot, que son, ¿verdad?, el Pentecostés. Dios puso el Rosh Hashanah, que son las fiestas de las trompetas. Dios puso la fiesta del Sukkot, que es la fiesta de las enramadas, la fiesta de los tabernáculos. Y Dios puso las fiestas para Israel. Dios puso el Yom HaKippurim, el Yom Kippur, que es el día de la expiación. Dios puso la fiesta, todas las fiestas que Dios puso, el Eterno, puso en su pueblo, fueron quitadas por Constantino. Y Constantino metió la Navidad. Constantino, si Dios hubiera querido que usted celebrara la Navidad, entonces hubiese dejado en la Biblia y celebre la Navidad. Pero mire cómo ha sido el Hasatán hoy en día, la división que se ha metido. ¿Por qué? Porque hay iglesias que todavía celebran y decoran para Navidad. Pero ¿qué pasó con la fiesta del Sukkot? La sacaron, la fiesta de los tabernáculos. Y sin embargo, dice la Biblia que en el tiempo del milenio, dice que el que no suba a Israel a celebrar la fiesta del Sukkot, de los tabernáculos, dice de que sobre ellos van a caer las plagas que cayeron sobre Egipto. Y que van a ser muertas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Pero espérese un momento. Si la iglesia se dividió hace mucho tiempo de eso, porque hoy en día ni se conoce lo que es la fiesta de los tabernáculos. Sin embargo, esa es una de las fiestas que Dios va a demandar en el tiempo del fin, en el tiempo del milenio. Y así se metieron cosas, así como los ministerios. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, el verso 11 en adelante, dice que a unos puso Dios apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y luego maestros. Pero ¿qué pasó? El Hasatán metió a los diablos y hizo una división, una interpretación errada, que hoy en día eso es lo que manejan en muchos lugares denominacionales. ¿Por qué? Porque hoy en día existe el ministerio de la alabanza, el ministerio de la oración, el ministerio de la danza. No es que yo estoy en contra de esas cosas, estoy a favor de esas cosas, pero entendámoslo por la Biblia que no son ministerios.
Son obras de servicio. El ministerio tiene que ver con un carácter calificado por Dios. Y hay 5 de ellos donde aparece el apóstol. La iglesia, entre comillas, que se dice ser iglesia en el día de hoy, ha quitado a los apóstoles y dijeron, no, ahora lo que hay son misioneros. No existían misioneros para el tiempo de la iglesia primitiva. Y cuando vemos a Pablo que hacía viajes misioneros, lo hacía como la obra de un apóstol. El ministerio no era misionero, el ministerio de Pablo era un apóstol y su obra era hacer misiones. Pero hoy en día la iglesia, el diabolus, la división, en esa interpretación han querido crear ministerios que no existen en la Biblia y ha quitado ministerios que Dios puso en la Biblia. Así también las fiestas. Y así, en ese mismo diabolus que ha dividido la interpretación del siglo XIII, que nació en Roma, que hubo una división, entonces comenzaron a interpretar, la iglesia nació en el Pentecostés. Pero aquí, cuando hablamos de que el adversario, su acción es el diablo, que es dividir el alma del ser humano, y le leía Salmo 74:4, tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. La palabra asamblea aquí, la palabra asamblea es la misma palabra quejilá. Quejilá, que lo que significa es iglesia. Hay quienes que interpretaron que la iglesia nació en el Pentecostés por la única razón de que la palabra iglesia no se encuentra en el Antiguo Testamento. Pero eso es falta de estudio. Porque cuando usted se va a la Biblia griega, que hasta el Antiguo Testamento, la Septuaginta, el Antiguo Testamento fue traducido al griego. Entonces usted va a ver la palabra iglesia muchas veces. La palabra iglesia es la palabra griega eclesía, y aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Y una de ellas es aquí en el Salmo 74, verso 4, dice, tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. La palabra asambleas es iglesias, en sentido plural. Asambleas. Porque lo que significa esa palabra en el hebreo, la palabra, la razón por la que no aparece en el Nuevo Testamento, la palabra iglesia, la razón por la que no aparece en su traducción. Y mire que yo utilizo la Reina Valera para que todos podamos entender. Pero no me limito a eso, porque sé de que cuando Pablo dijo que toda la escritura es inspirada por Dios, no se refería a Reina Valera porque todavía no existía. No se refería a Dios habla hoy porque todavía no existía. No se refería a King James porque todavía no existía. Lo único que existía son las escrituras inspiradas por Dios, escrituras hebreas. Así que la palabra que aparece en el hebreo, en el Antiguo Testamento, en su idioma original, es quejilá. Quejilá es lo que significa asamblea, reunión solemne, congregación. Eso es lo que significa asamblea, es lo que significa quejilá, y aparece muchísimas veces en el Antiguo Testamento. Esa misma palabra en el griego es eclesía. Así que cuando se tradujo al griego en la Septuaginta, aparecen muchísimas veces la palabra eclesía en el Antiguo Testamento. Y así también en el Nuevo Testamento. Entonces, la acción del enemigo, del diabolus, que lo que significa diablo es división. La acción del diablo, de la división, es dividir el alma del ser humano. Salmo 74:4 que leíamos dice, tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas y han puesto sus divisas por señales. Las divisas eran las divisiones, las marcas que ponían cuando repartían un terreno. Hasta aquí llega, hoy en día, ¿verdad? Se le llama mojón en ciertos lugares, ¿verdad? Cuando se compra un terreno, dice, hasta aquí llega, ¿verdad? Donde marca el mojón.
Allí es donde está la marca de donde llega tu terreno. Y el otro terreno, ¿verdad?, es marcado también. Pues a eso se le llamaba divisas. Y era, la señal no era un mojón, no era una estaca. Llegó un tiempo que eran estacas, ¿verdad? Y aparece en Isaías capítulo 54. Refuerza tus estacas. Pero a veces, en medio de tus asambleas han puesto sus divisas por señales. Esas divisas eran unas banderas, unas señales para decir hasta aquí llega. Y de aquí para el otro lado ya es otra cosa. Y hoy en día eso es lo que quiere manejar cierto grupo denominacional. Los judíos allá y nosotros por acá. Nosotros somos gentiles y los judíos por allá. Israel por otro lado. Eso no es lo que dice la Biblia. Cuando Jesús vino y murió en la cruz del Calvario, y él dijo, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, del verso 11 al verso 16, dice de que enseña que Cristo murió para romper esa división. La pared intermedia que nos separaba. Un pueblo del otro pueblo. Primeramente hablando de Israel con Judá y el reino del norte y el reino del sur. Pero el reino del norte conlleva también con los gentiles. Los gentiles. Así que Dios rompió, dice en Efesios capítulo 2, el verso 11 en adelante, con esa pared de intermedio que nos separaba. Y lo dice más adelante, que son las enemistades. Y dice que Jesús abolió esas enemistades en su cuerpo. Es decir, Cristo vino a morir por nuestros pecados, sí, pero para romper esa pared intermedia. Así que si usted acepta la cruz de Cristo, si usted acepta el sacrificio vicario de Cristo Jesús, usted tiene que aceptar que ya no son dos pueblos diferentes y que ya no es una iglesia gentil. Eso es lo que dice la Biblia. Interpretación fuera de esto se llama diabolus. Diabolus, que es una división que comenzó en el siglo III, cuando ya Roma estaba en su poder. Pero aquí estamos hablando de la adversidad y que el enemigo quiere dividir el alma del ser humano.